Estimados hermanos, tengan ustedes buenas tardes. Les damos la bienvenida a este ciclo de estudios bíblicos sobre la salvación y santidad que todo cristiano debe tener, convencidos de que el Señor pone el querer como el hacer. Por la voluntad de nuestro Señor se ha querido en estos tiempos finales que comprendamos la necesidad de estar preparados, también ser instrumentos para ayudar tanto a hermanos de la iglesia como al público en general a lograr estos objetivos y bajo la misericordia de Dios recibir esta obra de gracia. Esta es la primera parte de sesiones dominicales aún no conclusivas en la que abordamos qué consideraciones se deben tomar en cuenta, en la que los testimonios complementan principalmente a concluir parcialmente en que el cambio de vida que experimenta el cristiano muestra la evidencia de recibir la salvación o el nuevo nacimiento. Las experiencias son variadas, pero principalmente apoyadas en la fe por la palabra de Dios. Esperemos que este sea de mucha bendición e invitamos a seguirnos en los siguientes capítulos conclusivos. Haber ganado todo el mundo, dice la palabra, si nuestra alma se perdiera, ¿no? No tiene sentido. El hecho mismo que estemos aquí tiene que tener sentido. ¿Para qué estamos aquí? Y entonces yo le agradezco al Señor, el pastor de este espacio, para que estemos convencidos de lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Quisiera que me acompañen con una oración que el Señor tome control de este momento. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, dice Padre, Señor, Dios Todopoderoso. Señor, tu Espíritu Santo, Señor, está aquí, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Escrito está, Padre, donde dos o más se reúnen, allí yo estaré, dice Señor. Te doy gracias, enmudece todo labio que esté perjudicando, distrayendo, Padre, Señor, Dios Todopoderoso, mientras se lee tu palabra, Señor Dios. Abre nuestros corazones, Padre, para que el entendimiento ingrese a nuestro corazón, Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento, en el nombre sagrado de tu Hijo, Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a tratar de ser breve, porque quisiera también que no solo yo pueda hablar, tal vez algún hermano también que siente hablar de este tema tan importante que es de la salvación, ¿ya? Hablemos, hermanos, de la vida eterna. Que la vida eterna es una frase que se utiliza en las Escrituras para definir la calidad de vida que tiene nuestro Padre Celestial. Y esto precisamente es el objetivo primordial. ¿Por qué venimos a la iglesia? Algunos se han acercado al Señor por alguna enfermedad, por alguna necesidad económica, etcétera, ¿no? Diferentes motivos nos ha traído el Señor aquí, pero a veces olvidamos el porqué, la razón principal por la que estamos aquí. Lo que necesitamos hablar es salvar el alma. Habíamos hecho una campaña, un ayuno, ¿no? Sobre salvar el alma. ¿Qué tan importante es? Eso es nuestro principal objetivo, gozar de la vida eterna, ya. Ese es el objetivo. Podrán aquí haber tribulación, pruebas, lo que sea, pero la fracción de tiempo que vivimos es tan pequeño frente a la eternidad. Es como un pestañeo de ojos nomás, esta vida que estamos llevando. Es como una prueba. Nuestro objetivo principal está en la vida eterna. Entonces, eso es lo que tenemos que ansiar. ¿Por qué no podemos, no tenemos la seguridad? ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Dios había dado en Génesis 2:17. Pastor, hermano, traten de no anotar, atendamos, hermanos, porque a veces cuando anotamos perdemos la atención, ¿no? Pastor, hermano Fernando, en ese sobrecito tengo varias hojitas. Si me los puedes distribuir a los hermanos, por favor. Son hojitas, hermanos, así. Lo van a doblar. Ahí está toda la referencia bíblica de lo que voy a hablar. ¿Ya? Y también que sea para
que puedan repasar, porque la palabra del Señor dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Esa es la fórmula para conseguir la salvación. Arrepentir de nuestros pecados, de lo pecaminoso que somos. Y creer en el Evangelio, creer en estas palabras, en su palabra. Porque ya al finalizar les voy a indicar cómo se encuentra la salvación. Es por escuchar. Ya, entonces traten de solamente leer y en su casa van a estar volviendo a leer el texto. ¿Ya? Entonces, hermanos, les decía que el pecado nos había alejado del Señor. ¿Ya? Entonces, en Génesis 2:17 había dado esa orden del Señor que no se había cumplido, ¿no? Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le dio esa orden. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa orden había dado Dios, pero no se cumplió, ¿no? Dios es el dueño de las almas, dice la palabra del Señor. Y había dado su sentencia en Ezequiel 18:4. En Ezequiel 18:4, la palabra del Señor dice: he aquí todas las almas son mías, mas como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esa sentencia había lanzado el Señor. El Padre nos quería puros, sin pecado, sin mancha. Entonces, habían estado aquí con esa sentencia. Dios había creado al alma con eternidad. Eso dice la palabra del Señor. Y hay muchos mensajes que hemos escuchado. El alma es eterna, no muere. Cuando vamos a dejar este mundo, el cuerpo físicamente muere, pero el alma sigue viva, ¿no? Entonces, el alma ya tiene un destino, un destino alejado del Señor o en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, eso dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3:11. También dice, ¿no?, que el Señor había dado vida eterna al alma. Eclesiastés, todo lo hizo hermoso, dice en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios desde el principio había dado, ¿no?, hasta el fin. Entonces, el Señor había dado al corazón eternidad. Entonces, eso había dado esa condición, ¿no? El Señor, en la palabra del Señor también dice que sangre y carne no van a heredar el reino de los cielos, ¿no? Nosotros vamos a ser transformados para ir a la eternidad. Nuestro cuerpo, dice en Apocalipsis, ¿no?, que va a ser transformado y estaremos en la presencia del Señor. Y también dice la palabra del Señor: sin derramamiento no hay remisión de pecados. En Levíticos leemos, ¿no?, la ley de la expiación del pecado. Entonces la palabra del Señor dice que tiene que haber un derramamiento. La palabra dice que alguien tiene que pagar. Ese es el concepto de la expiación, ¿no? Alguien tiene que pagar por algún error, en este caso el pecado, ¿no? Entonces, en la antigüedad eso hacían, ¿no?, los judíos, y en Levítico manda el Señor que se haga sacrificios. ¿Para qué? Para que el pecador no muera. Hacían sacrificios, mataban un corderito de 1 año, perfecto, sin mancha, y en vez que muera el judío, moría el corderito. Eso era figura y sombra de lo que nuestro Salvador iba a hacer. ¿Cuál es la promesa que el Señor había dado? Juan 10:28. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, dice. Ahí el Señor nos está prometiendo: yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de la mano. Entonces aquí estaba dando esa promesa del Señor, que Dios nos iba a dar vida eterna. Entonces, ¿por qué, habiendo estas promesas, por qué el hombre no cree? ¿Por qué el hombre no cree? Por el pecado, hermanos, por el pecado. No le hace creer.
Ya habíamos compartido en alguna otra oportunidad que en el fondo de su corazón el hombre que no conoce al Señor no cree, por eso es bien difícil entender eso. La muerte había sido la separación con el Señor, ¿no? Es cuando el Señor le dice ciertamente morirás, le estaba diciendo que iba a morir su espíritu. Y cuando muere el espíritu nos separamos de la presencia del Señor. Porque ¿cuál es el medio por el cual nos comunicamos al Señor, nos acercamos al Señor? Es nuestro espíritu. Cuando el espíritu muere, estamos alejados de su presencia. La muerte había sido separación, dice, ¿no? Un solo pecado nos condena, dice la palabra del Señor. Para recuperar la condición de hijo, tenemos que nosotros acercarnos al Señor. En 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? Entonces, pecamos cuando no obedecemos el mandamiento del Señor. A veces decimos, no, solamente un mal pensamiento, decimos, no, minimizamos a veces, ¿no? Pero la palabra del Señor dice que con un mal pensamiento también pecamos. Eso dice la palabra del Señor. Veamos a ver, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Entonces, todas estas cosas son las que apuntan a que nosotros somos pecadores o éramos pecadores. Alguna vez ustedes han debido compartir, y yo también lo hice con algunos hermanos, y tratamos de convencerle, ¿no?, que es pecador. Y él en su mente piensa que no, porque yo, si yo me llevo bien con todos mis vecinos, piensa que no es pecador. O sea, le hace creer que está bien con todos, yo ¿de qué voy a pagar? Dice. Entonces creen en su mente así, que ellos no tienen ningún pecado. Pero la palabra del Señor dice eso, ¿no? Eso nos dice a nosotros, que hasta el mal pensamiento, incluso dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, estas cosas son las que uno tiene que conocer, estas palabras, estos versículos de la Biblia que nos hacen conocer el pecado había estado en nosotros. El Señor hace pasible por todo un conjunto de pecados, dice, que ha cometido. La palabra del Señor, uno puede decir tal vez, no, yo no he pecado con cosas graves, no he matado, no he robado, lo que sea, pero aquí la palabra del Señor en Santiago 2:10, ¿qué dice la palabra? 2:10. Cualquiera, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, no matarás, no adulterarás, etcétera, ¿no ve? Pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que con solamente si un mandamiento, o esto que lo que hemos leído en Mateo, te enojes con tu hermano, te hace pasible de todo. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? El Señor nos está viendo como asesinos, o sea, lo peor, por solamente uno que hayamos ofendido. Entonces, eso es lo que nos tiene que convencer. ¿Cuánto pecado nos arrastrábamos? ¿Cuánto pecado del cual nos tenemos que liberar? Eso es lo que tenemos que entender, o el que se acerque al Señor, el que está buscando salvación, tiene que entender. Yo en testimonio, la primera prédica que hice, les decía eso, ¿no? Yo prácticamente de años que estoy viniendo a la iglesia, o sea, desde que tenía mis 10 años yo asisto a la iglesia, como recién yo pude haber alcanzado esta gracia, por estas cosas que no me permitían, no creía, o sea, me hacía, y esto que les voy a decir, les digo con toda, o sea, quiero ser sincero. Hablábamos sobre el tema de la mente, ¿no? O sea, hay cosas que a veces nos clavan, nos hacen creer cosas.
Yo de mi papá, yo sé que mi papá no tenía la intención. No tenía la intención de decirme esto que me clavó. Una vez, claro, él iba cada vez a Pasamanta y siempre me decía, vamos, vamos. Y cuando pasaba al altar y cuando orábamos en alguna, siempre me he acordado eso y me ha quedado aquí. Me decía, yo voy a ir al altar. Se creía pecador, está bien. Pero me decía, ustedes, me decía seguramente refiriéndose a mis hermanos, pero ustedes, ¿de qué se van a pedir perdón? Me ha hecho creer que yo no necesitaba ese perdón. Viví con eso que yo no necesitaba, ¿verdad? ¿Cómo me iba a acercar al Señor? Entonces, yo necesitaba creer que era pecador por estas cosas que estamos leyendo. Uno que se va a acercar al Señor, que quiere su salvación, tiene que creer eso. Aquí la palabra dice, no hay justo ni uno, dice, ¿no ve? En Romanos. Entonces tenemos que estar convencidos de eso, para que se cumpla la palabra de Marcos 1:15. Arrepentíos. ¿De qué te va a arrepentir? De lo pecador que es uno. Si no lee estas escrituras y no le hace creer, por lo menos en la mente, que uno es pecador, difícil va a ir al altar a pedir perdón. ¿De qué va a pedir perdón? Tiene que creer. Eso es. Uno tiene que estar convencido. Aquel que se acerque tiene que leer estas palabras, estos versículos que dicen que uno es pecador, hasta incluso de lo que piensa. Así el Señor le va a escuchar, porque no solamente es por declarar. Por eso en la campaña que hicimos en la Garita, ¿se acuerda? ¿Cuántos se han acercado? 30. Han hecho la oración de salvación. Se han arrodillado incluso. Pero, hermanos, algunos de los 30 están aquí. Ninguno. Han llegado, pero no han permanecido. ¿No ve? Entonces, tiene que haber un arrepentimiento. Y a veces no es que en una sesión uno se arrepiente y consigue rápido. A veces demora. Algunos hermanos han demorado tal vez meses, tal vez años en buscar, Señora. ¿Por qué? Porque le tenemos que convencer a Dios Padre que realmente estamos convencidos de lo pecador que fuimos y que necesitamos de Él para que Él nos limpie. ¿Ya? Entonces, el Señor les decía que hacía apacible de todos los pecados. Nos ve como todo el conjunto de pecados, si solamente en uno ofendiéramos, en una simple mentira. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos, dice, ¿no? En primera Juan 1:10 dice, nadie puede decir que no hemos pecado. ¿Qué decía el antiguo pacto? El antiguo pacto comprende las leyes de los mandamientos, ley de la expiación que les decía, el acta de los decretos. Los mandamientos solo eran para el conocimiento del pecado. Por eso es que el judío tenía que ir a expiar sus pecados de muerte, ¿no? A través de un corderito. Entonces, eso hacía esos decretos. Exigían la muerte del infractor. ¿De quiénes? De nosotros. Porque nosotros habíamos pecado. Entonces, decía eso, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, de eso hay que estar convencidos. Jesucristo y la promesa. Juan 1, del 11 al 12, ¿no? Dice la palabra del Señor, que Él vino a los suyos, y hablando de los judíos, y no les recibieron, ¿no? A ver, leemos esa palabra. Juan 1:11. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más a todos, dice, incluyéndonos a nosotros, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, es por creer. Les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Esta promesa había emitido el Señor y por eso le damos gracias, porque Él vino y nosotros le creímos, ¿no? Y le creemos. Con eso nos tenemos que acercar al Señor. Entonces nos tenemos que concentrar en la cruz de lo que Él ha hecho por nosotros. Segunda Corintios 2:21.
Segunda Corintios 5:21, perdón. Segunda Corintios 5:21, dice la palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de él. Entonces, en eso nos tenemos que concentrar. Aquel que está buscando la salvación tiene que estar convencido que él había venido aquí a hacerse pecador, siendo él justo. Se ha hecho pecador y murió en la cruz por nuestros pecados. El Señor había recibido un mandamiento, ¿no? Que Él vino a morir, a ver, de Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida. Por eso dice la palabra, Él murió no por sí, dice, no es que se ha suicidado. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces le damos gracias al Señor porque Él con su resurrección nos ha hecho a nosotros libres. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, nuestro Señor. Entonces, eso tenemos que creer, que Él había venido aquí a morir, ¿no? Pero ¿y estamos bajo qué? Bajo la dádiva, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya lo había declarado antes, ¿no? La palabra de Dios en Isaías 43:11. Isaías 43:11 dice, yo soy Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Él es el que salva. Él es el que salva. Amén. Esta obra maravillosa el Señor había hecho. Dios Padre, cuando Él estaba aquí y Él estaba padeciendo, dice el Señor, dice la palabra del Señor, que Dios estaba en Cristo, haciendo esta maravillosa obra. Segunda Corintios 5:19. Segunda Corintios 5:19. Dice que en Dios estaba Cristo, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén, hermanos. Estas promesas son las que necesitamos escuchar. El que está buscando salvación necesita escuchar esto, porque necesitamos inundar el corazón con estas palabras de promesas, porque así va a creer. Es así como se recibe la salvación, por escuchar, por la palabra del Señor. Amén. A Él fueron remitidos, dice, todos los pecados. Aquel que recibe la salvación, la palabra dice que a Él han sido remitidos todos nuestros pecados. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos, dice, ¿no? Todos nuestros pecados. Eso es lo que hace el Señor. Antes, por la ley de la expiación, cuando hacían morir al corderito, no eran quitados los pecados, eran cubiertos nomás. Pero la palabra del Señor dice que Él quita todos los pecados. Ninguna obra de justificación, aquella persona que se dice ser buena, ¿no? Cree que sus justicias le salvan. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias
Dice, todo lo que creemos que hacemos lo bueno, dice, como trapo de inmundicia. Así ve el Señor. Así ve nuestras supuestas justicias de nosotros que hacemos. O creemos que por lo que hacemos nos vamos a salvar. Caímos todos nosotros como la hoja, dice, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, eso es lo que la persona tiene que creer, ¿no? Debe creer que nuestras justicias, así en resumen, son como trapo de inmundicia, dice. No podemos presentarnos al Señor de decir, no, yo he hecho esto, o tal vez en mi caso, yo desde los 10 años he ido a la iglesia. La palabra de Dios aquí me está diciendo que es como trapo de inmundicia esas cosas, que crees haberte ganado. Juan 3:3, lo que le había dicho, ¿no? Es bien famosa esa palabra que siempre el Señor me hace recuerdo, y esto es para lo que el Señor le había dicho. Es necesario nacer de nuevo, le ha dicho a Nicodemo. Esto es un requisito para nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Él no le había entendido, ¿no? Él pensaba que tenía que volver a entrar al vientre, ¿no? Le estaba hablando en lo espiritual. Lo que les decía, este pasaje de Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Esos dos pasos hay que pasar. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Creer en lo que Él ha hecho, la obra del Señor que ha hecho aquí. Él ha venido, ha muerto por nosotros. Eso es lo que la persona tiene que creer. Cuando le hablemos a alguien, del modo más amable, decirle, ¿no? Estas cosas que uno tiene que creer, o hacerle leer estos, que uno esté consciente. Cuando uno esté consciente de eso, va a ir al altar a pedir, porque está consciente de eso. De eso, un día le va a agradecer al Señor. Cuando Él encuentre su salvación y venga aquí al altar, de eso le va a dar gracias, de lo que éramos antes. ¿De qué? Pues entonces salimos aquí a dar testimonio. Como decían hace rato, no estoy triste, decía, ¿no? Pero no estoy triste. Pero ¿sabe qué? Estamos gozosos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que nos ha salvado. Eso a veces, por eso a veces lloramos. Por eso a veces venimos al altar. ¿Por qué? Por esa obra de gracia que el Señor nos ha dado. Y eso a veces es indescriptible o a veces no pueden entenderlo. ¿Por qué va y llora y llora? Por eso es por el gozo es. Entonces la palabra del Señor aquí nos hace entender que para tu salvación necesitamos vernos pecador. Mira, hermano, hay varios pasajes ahí en el texto que hablan sobre creer, porque esa es la base de que de lo que uno quiere. Si quiere encontrar su salvación, tiene que creer. Creer en el Evangelio, dice. Y eso pasa por leer la palabra, leer tantos pasajes que hay aquí. Uno tiene que leer, si es posible, varias veces, una vez que compartí la palabra, el Señor les decía, ¿no? Que a veces al corazón, cuando les hablaba de la mente subconsciente, se hablaba del corazón, por eso no lo aclaré. Al corazón tiene que entrar por repetición, repetir varias veces estas, porque así va a creer la persona que quiere ser salvo. Porque dice, por creer, es creer en el Evangelio. Parece una cosa tan simple, pero a veces nos cuesta. Estas cosas que leemos, a ver, una persona hazle leer estas cosas, sí, sí, ya ha leído, dice. Claro, mentalmente ya ha recibido eso, pero eso tiene que bajar al corazón para que realmente crea. Y el Señor, dice, vamos a hablar rebeliones más un rato, el Señor abre el corazón, dice, y la palabra del Señor entra. Entonces, esta es la palabra del Señor. Y esto a mí, yo estaba mucho averiguando de esto. Él borra todas nuestras rebeliones. Y dice la palabra del Señor
que cuando uno recibe la salvación, pero la salvación real, uno recibe el Espíritu Santo. Esa es. Cuando yo a nuestro pastor Rudy le escuché decirlo otra vez, ¿cómo habías recibido salvación? Decía, ¿no ve? La salvación, su salvación y la santidad recibí juntos, dice. Eso es, esa es la verdadera salvación, ¿no? Que uno tiene que recibir el Espíritu Santo. Porque cuando les hacen repetir la palabra de salvación, les decía, ¿no ven? Las iglesias, claro, es repetir nomás. Pero la garantía es que recibas el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Efesios 1:13, a ver, ¿no? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, ¿no ve? ¿Qué estamos hablando? ¿Creed en el evangelio, ¿no ve? 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, no solamente escuchar, sino tenemos que creer. En él fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Esta es la garantía de tu salvación. Tienes que recibir el Espíritu Santo. Porque si no, es pues, como les decía, pero tienes que recibir el Espíritu Santo. Esa era la garantía de que uno era salvo. Amén. Amén. Eso, amén. Ese es otro versículo. Tantos, hay varios. Estos son tal vez los que he encontrado yo. Es por creer. Uno tiene que creer eso. Y para que crea, cuesta. Tiene que uno leer la palabra varias veces. Y el Señor abre el corazón para que entres. Y en una de esas prédicas, el Señor va a abrir el corazón y va a recibir. Y cuando recibes el Espíritu Santo es bien notorio. Yo les digo, yo que hubiera salido aquí a dar un testimonio de perdón de pecados la primera vez que salí. La carne me decía, no sales, ¿qué te van a decir? Lo mismo que la hermana Lucy, ¿se acuerdan que ha venido a dar un testimonio de poder? Lo mismo es el Espíritu que te habla. Y cuando el Espíritu te habla, es difícil, no le puedes como un pinchazo que te da. Sal. Lo mismo que el pastor, ¿te acuerdan del pastor Harles? Estaba hablando de ese abogado, ¿no ve? Lo he puesto en el Facebook, en su prédica. Hablarle, le decía, no, ¿quién me va a escuchar? Así el Señor empuja, así como un pinchazo. Ese es el Espíritu Santo que te molesta. Anda, da testimonio, anda. Mirad, anda, alenta esa vida. Entonces el Señor así empuja. Entonces por eso es notorio es. Y otra de las cosas que el Espíritu Santo hace, te hace sentir sed, hambre de la palabra del Señor. Alguien que no ha recibido, como eso de la declaración que decía, a veces no, o sea, normal está. O sea, pero no, cuando uno es salvo, pero realmente salvo, le nace una hambre de ver la palabra, de ver, leer esto, y no importa que lea todo el día, porque le nace eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere alimentarse de la palabra del Señor. Esas son dos pruebas en las que tú puedes tener. Uno tiene que examinarse, uno que cree, porque dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice en otra palabra, examinaos, dice, examinate si estás en el Espíritu, porque podemos creer que somos salvos y nuestra creencia nos puede llevar hasta el Señor venga y ¿por qué dice la palabra del Señor? Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no han escudriñado, no han leído esa parte que decía, examinaos. Es que tenemos que tener eso. Cuando a alguna persona le ayudemos a encontrar salvación, clarito es, te vas a dar cuenta. Él de su propia cuenta viene aquí a dar testimonio. Él ha encontrado salvación, dice. Y me hace mucho recuerdo en una junta trimestral, creo que fue una hermanita de aquí de Chasquipampa, había venido aquí, he encontrado salvación, y nadie se alegraba. O sea, deberíamos gozarnos. Señor, gracias porque has hecho la obra. El momento que uno recibe salvación,
Hay que alegrarse, hay que hacer fiesta. ¿Por qué? Porque una vida se ha salvado. En Patamanta, en Achacachi, cuando íbamos, y eso un pastor me parece que aquí ha hablado, el pastor tiene que estar atento. ¿Quién está llorando? Y bajaban ellos. No sé si mi hermano Fernando se acuerda. Bajaban ellos, le preguntaban, hermano, ¿qué estás buscando? Y te ayudaban en oración, Señor, con el apoyo de esa oración. Algunos han encontrado esa salvación, porque uno tenía que estar pendiente de quién está pidiendo así. Entonces, eso es lo que también tenemos que practicar aquí. Si alguien viene aquí, preguntar, ¿qué estás buscando? Y apoyarle en oración, porque ese está a punto de recibir su salvación, porque seguramente ha escuchado harto de la palabra, y solamente falta un poquito. Y el Señor dice que abre su corazón, porque parece que el corazón lo tenemos como encerrado ahí, encerrado, lleno así de cosas inmundas, y no puede penetrar la palabra, no puede penetrar. Vamos a leer, ya les repito, en un momento en que hay un pasaje que dice, Lucas cuando le hablaba de Lidia, cuando estaba escuchando, abrió el corazón, y ese ratito se entiende. Pero eso es cuando ya estamos inundando a la palabra al corazón de la palabra del Señor, mentalmente, cuando sea. La palabra del Señor dice, con entendimiento, un día el Señor te va a dar la comprensión, un día vas a comprender, mentalmente, cuando sea. Escuchemos y un día el Señor te va a hacer comprender por qué estabas pidiendo así. Entonces, estas palabras son las que tenemos que entender, que me refería a Efesios 1:13, ¿no? Que cuando uno recibe la salvación, recibe también el Espíritu Santo. Uno tiene que analizarse cuando recibe eso, cerciónese de que ha recibido el Espíritu Santo. ¿Ya? También lo dice en Hechos 19:2, Hechos 19:2, y le dice, y les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces, por recibir. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído, soy Espíritu Santo. Eran los que habían sido discipulados de Juan el Bautista, ¿no? Que habían creído que con bautizarse, pues ese bautizo era para arrepentimiento, no era para el perdón de pecados. Amén. En este tema creo que hemos ahondado, ustedes ya van a dar lectura de los demás, de los demás versículos. Amén. Lean, hermanos, estas palabras son la Biblia, son versículos y con esto uno va a crecer. Entonces, sobre la salvación, y la verdad es que cuando tú recibes el Espíritu Santo, ya recibes tu santificación. Por eso nuestro pastor Rudy ha dicho, él la recibió junto. ¿Por qué? Porque has recibido el Espíritu Santo. Y desde ese momento comienza tu santificación. Obviamente, por eso es que nos da hambre, ¿no? Porque son bebés, o éramos bebés, o también, yo también puedo calificar, porque no hace mucho tiempo que yo recibí el Espíritu Santo. Entonces necesitamos crecer, por eso yo estoy leyendo la palabra del Señor, y estoy leyendo así libros, y el Señor me impulsa, y siempre me voy con mi Biblia así, mi tablet, o con un librito, porque siempre hay momentos de ocio, ¿se han dado cuenta? Entramos a un banco, estamos esperando ahí como media hora, a veces incluso esperando nuestra fichita, ¿qué va a hacer ese tiempo? Ay, tengo que empezar a leer. Vamos al teleférico, igual, hay momentos que estás sentado y estás mirando, tienes que leer. Entonces, es por leer. Entonces, eso es lo que te provoca el Espíritu Santo, que leas. Entonces, muchas prédicas y también me está apoyando la palabra del Señor, que desde ese momento, cuando recibes el Espíritu Santo, comienza tu santificación. Obviamente que es un proceso, porque no esperes otro momento. Cuando recibes el Espíritu Santo, ese momento es cuando el Señor te santifica. Y santidad no es que nunca vas a pecar, es lo que me ha hecho creer a mí, que uno nunca va a pecar, no. ¿Qué decía Pablo? Lo que no quiero hacer, eso hago.
Y Pablo era pues, un letrado de la escuela rabínica, ¿no ven? Vivimos con las inmundicias todavía de la carne. El pastor MacArthur decía que a los antiguos, en la antigüedad se practicaba esto, a los que habían matado, asesinado a personas antes, al muerto lo envolvían así, lo envolvían ahí en su cuerpo y prácticamente era destruido porque se empezaba a descomponer ese cuerpo. Y Pablo estaba diciendo, líbrame de este cuerpo de muerte, decía, porque vivimos en esa carne todavía. La palabra del Señor nos dice que el Señor nos salva no quitando las inmundicias de la carne. Por eso es que el salvado a veces tiene se podría decir, esas cosas que todavía vienen a su mente, porque estamos en lucha. Por eso a mí me ha dado mucha bendición su palabra, sus testimonios de la hermana Lucy, la hermana del anterior domingo, que ha predicado la hermana Sofía, porque esa es la declaración del verdadero cristiano, aquel que entiende que siempre va a necesitar del Señor, para que siempre estemos apegados, buscando de su presencia. No aquel que diga yo no peco, no, lo hacemos mentiroso al Señor. Y con eso vamos a vivir hasta que el Señor venga. Sí, va a haber esa madurez, va a haber un día en que tal vez fácilmente vas a darte cuenta y vamos a desechar. Pero esa es la santificación, hermanos. No es que nunca va a pecar. Santidad quiere decir, no es que no vas a pecar, como te dije. Quiere decir, en una interpretación de varios libros que he leído, apartado para el Señor. Eso quiere decir santidad. Que cuando tú has recibido tu perdón y el Espíritu Santo, has sido apartado para Él. Eso significa santidad. ¿Ya? Entonces, les había comentado, hermanos, también de que dice la palabra del Señor, dice, ¿no? Nos examinaremos. Examinaos si estás en la fe y no seamos como Esaú, ¿no? Esaú había vendido su primogenitura por un plato, ¿no? De lentejas, así dice la palabra. Había despreciado. Pero él ha querido buscar su bendición, no ha podido. Ya no ha podido. Hebreos 12, 16, así como leeremos, Hebreos 12, 16. No sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por eso a veces, y también es bíblico, dice la palabra, que hay un momento cuando el Señor hace el llamamiento eficaz y no hay que desaprovechar. Clarito el Señor habla, no tiene que salir, no tiene que resistirse, salir al altar a buscar. En el reverso, en la última hoja, hay una planita que el Señor esta mañana me hizo levantar muy temprano y me hizo recordar que esto más tengo que incluir, porque esta hojita ya lo había tenido preparado el día de la prédica que lo titulaba, ¿no? Prepárate, él ya viene, pero no lo pude revisar, no los pude distribuir oportunamente, pero le ha aumentado esa parte que estoy leyendo un libro y me parece de mucha bendición, que dice la salvación o la regeneración es un acto secreto, dice, de Dios. Es un acto en el que nosotros no tenemos algo por hacer, todo es por gracia. Entonces, por eso es un secreto en la vida espiritual de la persona. Que no participamos, dice, de esto, porque es por gracia. Es por la voluntad del Señor que somos llamados hijos de Dios. Dios nos dio potestad de ser hijos de Dios, dice Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice, Él por su voluntad, por su voluntad no es por algún esfuerzo nuestro.
Tal vez nosotros tenemos el anhelo, pero es por su voluntad, dice. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿ves? Igual por el Evangelio, por la palabra es que somos nacidos de nuevo. Lo mismo dice en 1 Pedro 1:3, ustedes van a leer. Él nos da esperanza. Esto, hermanos, ya ha sido anunciado, ¿no? Yo estoy leyendo un libro que dice que toda la Biblia, el Antiguo Testamento, apuntaba a Jesucristo. A ver, veremos esta Biblia y esto es lo que me ha animado a incluir esta parte que en estas hojitas. Ezequiel 36:26. Ezequiel, el Antiguo Testamento. Ezequiel 36. Ah, sí, sí, ¿no? Dice la palabra de Ezequiel 36:26. Dice, os daré corazón nuevo, dice. Estaba hablando Ezequiel para el futuro, que un día iba a venir alguien que nos iba a dar un corazón nuevo y un espíritu. 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. El Señor ya se sabía, solamente que tal vez yo no he encontrado, o tal vez muchos judíos no han visto esto, que Él iba a venir a salvarnos, a darnos un espíritu y un corazón nuevo. Dice, es así como es la salvación, te da un espíritu y un corazón nuevo. Amén. Pablo también había dicho eso. Voy a solamente anotar los versículos. Efesios 2:5, Colosenses 2:13, que dice, por gracia somos salvos, por la gracia del Señor, no por cosa que hayamos hecho, perdonándonos todos nuestros pecados, dice, ¿no? A veces estoy siendo muy reiterativo en esas cosas, pero esas cosas tenemos que creer. A veces nos viene a la mente cosas que esto hemos hecho y a veces los condenamos y no creemos, ¿no? Tenemos que creer en esto. Dios produce el llamamiento eficaz, dice. Dios es el que viene a tu vida cuando quieres buscar. Él sabe tu corazón cuando estás anhelando la salvación. Y Él produce el llamamiento eficaz. 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, el Señor hace el llamamiento. Estas dos cosas a veces simultáneamente se dan, el creer y recibir el Espíritu Santo. Cuando Pedro predicaba en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Dice en Hechos 10:44 que cuando Pedro estaba predicando en el hogar de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban escuchando. Entonces, es por escuchar, por creer, ¿ya? Así la obra de Dios penetra en el corazón y produce respuesta. No solamente, como dicen, solamente, a veces han escuchado decir que cuando encuentras tu salvación o un nuevo nacimiento, el Espíritu te vuelve a la vida, dicen, ¿no? Como hemos leído en Ezequiel. Pero no solamente es eso, sino todo tu cuerpo se ve afectado por eso. Por eso es que cuando a veces queremos hacer algo, ya no queremos ver. ¿Por qué? Todo tu cuerpo se ha convencido de que tienes que alejarte del pecado. En Romanos 8:10 dice que lo viejo pasó y lo nuevo ha llegado. Esta es la regeneración. Extrañamente, eso pasa, ¿no? Es extraño cuando uno recibe la salvación. No tiene fe, pero cuando recibe la salvación tiene una fe extraña.
ya cree en su Salvador, cree, y eso le hace salir aquí a dar testimonio. Porque el Señor abre su corazón y le llena de fe. Entonces, primero dice, ocurre la regeneración, luego viene la fe salvadora. Porque no podemos ir a Cristo, dice, sin la obra inicial. Juan 6:44, ¿ya? Veremos Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice, hace rato creo que hemos escuchado. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo les resucitaré en el día postrero. Entonces es por eso, porque el Señor permite, Dios permite eso, Dios prepara tu corazón. Lo mismo en Juan 6:65, ustedes lo van a leer. Entonces, incluso hay una ilustración muy palpable lo que les decía en Lucas. A ver, veremos esto, Hechos 16:14. Hechos 16:14. Hechos 16:14 dice, es una experiencia, ¿no?, de Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, le adoraba a Dios, dice. ¿Por qué? Porque ella ansiaba, creía. Dice, le adoraba de Dios, estando oyendo, dice, porque dice, ¿no? La fe viene por el oír. Estando oyendo, y el Señor abrió su corazón, dice. Hay un momento en que cuando uno es salvo, el Señor abre el corazón. ¿Para qué? Para que esa palabra entre. Cuando esa palabra entra, esa promesa, pues el corazón cree. Cuando ya ha estado inundado de la palabra del Señor, hay que inundar, hay que repetir estas, leer, si es posible memorizar. Y cuando abre el corazón, el Señor dice que da tu salvación. Entonces, eso pasó, ¿no?, con esta experiencia de Lidia, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, el Señor es el que prepara. ¿Cuándo es el momento? Puede ser que algunos que han recibido su salvación lo hayan recibido de poco, así he escuchado testimonios. Yo he recibido al año, dice, al mes. El Señor es el que prepara. Oportunamente, Él hace el llamamiento y cuando el Señor ingresa con esa fe, nosotros respondemos rápidamente, sí, Señor, gracias por tu salvación porque le ha convencido. Entonces, hermanos, eso quiero compartir, eso de la regeneración y esto que el Señor a mí me ha bendecido. Porque el Señor también tiene sus promesas, dice, esto que hablábamos de aquí, de las pruebas, nos tenemos que acercar al Señor, tenemos que creer, porque la palabra del Señor, que la fe, dice, viene por el oír. Y esto es necesario para el crecimiento. Pablo dice, el que no tiene el Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. A veces eso pasa, ¿no? Cuando el Señor nos da el Espíritu Santo, y le decimos a alguien, puede ser converso o no, le decimos y no te cree. Y estás leyendo la palabra del Señor, no te cree. Por eso porque no tienen el Espíritu. Por eso es necesario que para que creamos, para que seamos edificados, tenemos que tener el Espíritu Santo. Para entender la palabra del Señor, tenemos que tener el Espíritu Santo, porque Él nos lleva a toda verdad, dice. Cuando el Señor ha hecho la obra, pero la verdadera obra, Él ha puesto su semilla en tu corazón. Entonces difícilmente uno puede volver atrás. El resultado del nuevo nacimiento, como dice Juan, ninguno que ha nacido de Dios sigue practicando el pecado. Eso dice Juan. ¿Por qué? La semilla de Dios permanece en él.
no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. A ver, es bien linda esta expresión. Primera Juan 3:9. Primera Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿eso qué quiere decir? Que ha recibido el Espíritu Santo. No practica el pecado. A veces esta frase también a mí me hacía pensar, parece que dijera bien seco, ¿no? No peca. En alguna he leído así, no peca. No, no está bien traducido. En el griego dice, no sigue pecando. Es diferente, ¿no? Cuando dice no peca, que no sigue pecando, es diferente. ¿Por qué? Porque a veces vamos a cometer alguna falta no queriendo hacerlo. Por eso dice Pablo, que dice que hay una ley en la carne que nos hace hacer lo contrario. Lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y lo que queremos hacer, no hacemos. ¿No ve? Entonces, eso dice. Porque la simiente de Dios permanece en él. O tendríamos que pensar, Dios se ha equivocado. ¿Por qué está pecando él? No podríamos pensar, no peca, porque hay un cambio ahí adentro. Hay un cambio, ese es el verdadero cambio que necesitamos, o el que quiere buscar salvación necesita experimentar. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Estas cosas, estas palabras, estos versículos a mí me bendicen mucho porque me hace creer lo correcto que dice la palabra del Señor. Ese poder genera vida, dice. Hace crecer, eso es lo que te hace crecer. Porque cuando vamos a confiar en nuestras debilidades, no vamos a crecer. Eso es lo que decía el mismo pastor MacArthur, decía, a veces las personas que confiesan que están pecando, dicen, sigo haciendo esto, sigo haciendo, y el pastor le decía que tenemos que posicionar nuestra salvación no en nuestras debilidades, sino en el anhelo de querer servirlo a Él, en el anhelo de querer estar un día en la vida eterna con Él, en el anhelo de cumplir su palabra. En eso tiene que estar posicionada nuestra salvación, para que no estés creyendo que por alguna falta que hayas cometido vas a perder tu salvación, ¿no? Eso es lo que necesitamos creer. Tenemos que posicionar nuestra salvación en los anhelos, no en las debilidades. Porque si posiciones en las debilidades, siempre te vas a estar condenando y no vas a crecer. Si hemos dado un paso atrás, tenemos que dar 2 pasos adelante en el poder de su palabra. Diga el débil, fuerte soy, afirmando estas promesas del Señor. En la palabra del Señor, que el Espíritu, cuando recibimos, dice que Dios nos hace vencedor. Primera Juan 5, 3, 4, en el mismo lugar que hemos leído. Primera Juan 5, del 3 al 4. Pues este es el amor a Dios, que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otra versión dice, son livianos. ¿Para qué? Para aquel que tiene el Espíritu Santo, para aquel que es salvado. Ya no le es tan difícil, porque para el que no ha conocido al Señor, no es hijo de Dios, le es difícil porque está atacado por el demonio siempre. Pero cuando tiene el Espíritu Santo, no le es gravoso, dice. 1 Juan 5, 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, dice. Y está en victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. Amén. Y Satanás mismo dice que no lo puede tocar. Aquel que está en la palabra, está leyendo la palabra, porque en reiterada vez vamos a seguir diciendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Veamos este pasaje primero.
Primera Juan 5:18, en el mismo libro, 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado o no sigue practicando el pecado en una buena traducción. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es lo que tenemos que creer. Señor, escrito está, como dice una hermana la otra vez, siempre hay que leer, decir esa palabra, escrito está. Satanás no puede tocarme. Estas son palabras de victoria que hay que declarar para cuando estamos en alguna prueba, porque dice su palabra y su palabra se cumple y Él nos va a guardar. Amén, hermanos, este folletito, léanlo, léanlo. O sea, para mí ha sido de mucha bendición. Y solamente no he leído una vez, varias veces he leído. De ahí es que es tratado de eso. Entonces, esto es lo que yo puedo dar como testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de lo que el Señor me ha dado ese regalo del Espíritu Santo que antes no tenía. Por eso ha sido bien manifiesto para mí. Es clarito, clarito ha sido. Y aquel que está buscando salvación, así clarito le va a hacer llegar, porque ese cambio es rotundo, es como dicen, un cambio de así de 180 grados, eso, el Espíritu Santo te va a ayudar a crecer más. El acercarse al Señor, el conseguir la salvación, el tener el Espíritu Santo, algunos tal vez por miedo deben decir, no, voy a estar más en prueba, no, si estamos leyendo ahí en la palabra que Satanás no te toca y te dice que somos más victoriosos, y es evidente. Y hay una palabra del Señor que dice que el Señor oye al justo, al que ha conseguido salvación. Entonces, por eso es ventajoso conseguir la salvación. No solamente por la vida eterna que el Señor un día nos va a dar, sino porque nos va a ayudar a vivir como cristianos, pero en victoria, no acusándonos. Tenemos que empezar ya a crecer, a vivir de las promesas, a proclamar victoria, porque ciertamente vamos a ser tal vez zarandeados, pero esta palabra del Señor le tenemos que decir al Señor, escrito está, tu palabra dice así. Entonces yo les agradezco, hermanos, tal vez alguien quisiera que alguien también pueda tal vez contar su experiencia o algo adicional, que sea para edificación, para los hermanos que se han acercado al Señor y desean buscar su salvación y santidad, que empiecen a crecer. ¿Ya? Que Dios bendiga estas palabras, hermano. En esta tarde yo también quiero complementar a esas palabras que el hermano ha dado. Es necesario buscar el perdón de pecado, hermano, porque sabes, cuando yo he llegado recién, yo sentía ese perdón de pecado, porque a mí me han hablado, tienes que buscar el perdón de pecado. Y he dicho, Señor, ¿cómo se da el perdón de pecado, Señor? Y me ha mostrado Romanos. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, serás salvo. Pero con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos me ha mostrado. Esto es papito, tengo que confesarte mis pecados, así yo llorando de la Biblia. Entonces después seguía leyendo la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le doy gracias al Señor. Me ha mostrado altos textos de salvación en la Biblia. Y le doy gracias. Y después he ido hablando rodillas, aquí he llorado. Después, gracias al Señor me ha dado la salvación. Yo he llegado al año 1999, un mes de septiembre, un día miércoles 29 de septiembre he recibido mi salvación en la Chacachi. La hermana Francisca ahorita está en las manos de Dios. Ella me ha dado un testimonio cómo ha recibido su salvación. Y después yo nueva he sido que he llegado a ese dato, entonces
Ahora vas a tener que buscar salvación, ya dice. Pero yo ansiaba para la salvación. Señor, perdóname, yo le he confesado todo desde mi niñez, desde que he contestado a mi mamá, después que he sido joven, mi juventud, mi matrimonio, mi viudez, al Señor yo le confesé todo. He recibido mi salvación. Después de recibir mi salvación, he ansiado la santidad. Santidad también he recibido en 1999, en 2000 he recibido mi santidad en Catalán, en una junta. Yo le doy gracias al Señor por Él estar parado en este lugar. Él ha dado su vida por mi pecador y por este mundo pecador, por todos nosotros que estamos aquí. Gracias al Señor. Yo le he dicho al Señor, sin mirar atrás te voy a seguir, Señor. Y estoy así, sin faltar. Ya estoy 24 años, pero sin faltarme domingos. Me he faltado 2 domingos, una vez cuando el año pasado, cuando me vestieron de elección. Eso me he faltado. Después no. De eso yo doy gracias al Señor por esta salvación y es necesario dar ese testimonio de la salvación. Yo puedo dar ahorita más textos, pero gracias al Señor ya está. Esas palabras, que Dios bendiga. ¿Alguien más quiere que en los minutos podamos ver cómo se ha recibido la salvación? ¿No? Es importante, ¿no? Vamos a estar posiblemente agotando. Yo agradezco por estas palabras de salvación. Es verdad, claro que la salvación es diferente, no es de una sola forma. Yo también conocí la salvación. Conocí, buscaba al Señor, no era cristiana, yo enferma, sí. Durante 15 años me he enfermado y no podía acudir al Señor. Yo seguía resistiéndome. El Señor es que me hablaba por medio de dolencias. Una cosa me dolía, otra cosa me dolía, nada me sano. Cuando ya no tenía nada sano, mi cuerpo, yo decía, mis huesos están carcomidos, como David decía, Señor, mis huesos están carcomidos, ya no quiero vivir. Ya no tengo ni ganas de vivir. ¿Por qué? ¿Para qué voy a vivir así? Si no puedo cocinar, no puedo ni trabajar, ni puedo lavar ropa. Hasta ese extremo he llegado, hermanas y hermanos. Pero solamente buscaba, solamente en las noches, llorando, decía, Señor, ¿por qué no te acuerdas de mí? ¿Qué siempre he hecho? ¿Qué pecado he hecho? Nunca había reconocido mi pecado. Pero la palabra de Dios en Romanos dice 3, 9 hasta 14, creo que dice, no hay un justo, todos hemos pecado. Todos, no hay quien busque, no hay quien a Dios que se han separado de Él. Verdaderamente, así estaba yo separado de Dios, no tenía ni siquiera ni conocimiento ni de la palabra de Dios tampoco, pero buscaba solamente, decía, Señor, quítame la vida, ¿para qué voy a vivir así? El Señor no había tenido ese propósito para quitarme la vida, sino que había tenido para aumentarme vida. Por eso agradezco a Dios, me aumentó desde 1999, en ese 5 de abril me ha dado, pero yo desesperado para conocer a Dios. Quería llegar a una congregación y morir delante del Señor. Yo decía, Señor, llegaré a una de tus congregaciones, pero donde sea que sea, hazme llegar. Yo voy a morir, entonces quítame la vida. Quería que me quite, ya se acaban todas mis dolencias, toda mi vida ya se acabó. Pero ¿dónde he estado mi alma si me hubiese muerto ni siquiera sin arrepentimiento, sin perdón de Dios? ¿Dónde he estado? El enemigo me traía toda cosa. El enemigo ya sabía hablar en nuestras mentes. ¿Qué me decía? ¿Por aquí enferma? Me dio un revólver, comprate. Un revólver, comprate, aquí apuntate. Y
apretas, listo, ahí sacado de la cabeza, nadie se salva. Es verdad, decía, no, quisiera comprar, pero ¿dónde habrá revólver para comprar? Quisiera comprar. No es que no tenía dinero, tenía dinero. Pero no quería anunciar a mi esposa eso, hasta decirle eso, ¿qué es el pasado? Pero ¿qué hacía? Y me decía, pero veneno tomar, veneno tomar, veneno vas a tomar, igualito. Mi pensamiento venía, si voy a tomar y tal vez no voy a morir. Y me va a decir mi esposo, ¿para qué has tomado? ¿Para qué has hecho estas cosas? ¿Y qué voy a hacer en ese momento? No sería bueno también, porque Dios me estaba dando, no tomes. ¿Y qué me decía? Hasta el mirador me ha mostrado. Me dice, ese mirador, mira ese barranco, anda 4 cervezas, pues, cárgatelo, un vaso más, llévate, ahí te vas a sentar en la puntita. Ahí vas a tomar, cuando ya estás mareado, te arrojas abajo, nadie te va a ver, ni nadie vas a ver. Ni tu esposo, ni tus hijos van a saber, nadie. Mira cómo me hablaba el enemigo, el Satanás así había sabido traer a nuestros mentes cuando no tenemos conocimiento. No necesitas vivir porque ya no vales. Tu esposo te va a abandonar tanto como media parálisis que han estado queriendo dar en el cuerpo. Tu esposo te va a botar en la cama, ¿quién te va a avisar? ¿Quién te lo va a cocinar? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién va a ir a trabajar a tu trabajo en tu tienda? Así, pero gracias a Dios, Dios también me ha permitido, agradezco a Dios. Esperaba morir solamente donde llegara a una casa de oración, nada más. Esa era mi esperanza. He llegado a esa casa de oración, utilizó a mi esposo para que vaya a la congregación. Él que no quería ir, cuando más antes yo decía, así puedo sanarme tal vez, ¿por qué no más sano? Ay, ¿qué pecado he hecho? ¿Qué pecado he hecho? Yo no debo a la gente, no robo a la gente, nada. Si no, yo también, ¿qué pecado he hecho? Verdaderamente, ¿qué pecado he hecho? Yo también convencí. Ya no molestaba más, ya no le decía. Y cuando ya no podía, él mismo lo utilizaba el Señor. A él le levanta. Le dice, vámonos. Recién yo dije, ay, ¿cuándo? Domingo. Ay, gracias, Señor. Domingo nos vamos a ir. Pero mientras, cuando domingo llega, le digo yo a mi esposo, vamos, ¿no ves? ¿A dónde? A la congregación me has dicho que vamos allá. Ay, no tengo tiempo, pues anda, después vamos a ir. Pero gracias a Dios, mi esposa, los 2 semanas aquí. Yo le he entregado a mi esposa, a mis hijos, a todos, a cada uno de ellos, he entregado. Él ha llegado después de 2 semanas, que por la venida, había venido a visitar a mi hija, en esa se ha convertido. Yo agradezco a Dios, por eso doy gracias, por eso donde sea, voy siempre dando mi testimonio. Así también predicando el Evangelio, siempre doy mi testimonio. Que Dios les bendiga esas cuantas palabras, hermanos. Seguiremos adelante, siempre ayudándonos, oraciones unos por otros, como dice la palabra. Por los nuevos, también necesitan nuestra ayuda de oración para los nuevos. Oremos cada uno de nosotros para ayudarnos. Que Dios le bendiga. Yo también doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso en que he tenido la salvación en 2016, el 5 de agosto del 2016. Ha sido cuando más o menos venía, así un ratito me iba, no sé qué, me he contado así a algunas personas que yo no era obediente a la palabra de Dios, yo he sido desobediente, aquí me quedábamos aquí y me iba, pero Dios sabe cómo nos va a dar, como dice en la palabra de Dios, dice que el Señor nos quiere y sabe dar cuándo nos va a dar nuestro chiquitito, ¿no?
andar ni caminar. Yo decía que me iba a quedar, así me voy a quedar, lloraba. Ni los médicos me cuidaban, me decían que iba donde otro y otro médico. Y como ya estaba conociendo la palabra de Dios, y digo, no, yo me voy a entregar a Dios, y así va a ser. Y lloraba harto con ese dolor, lloraba, y un 5 de agosto del 2016 me ha dado la salvación, porque en mi casa, un sábado era a las 5 de la tarde, porque nada me quitaba el dolor. Como dice en Romanos 10:9, he confesado todos mis pecados. Y de ahí he llorado harto, he llorado, Señor, y he confesado al Señor esto y el otro, esto desde mi niñez, todo he confesado. Y de ahí, entonces, de ahí he empezado a llorar, no me cansaba de llorar, lloraba, pedía perdón de una y de la otra cosa. Señor, solamente porque con un pinchazo me venía mi dolor. Era insoportable, lloraba, y en ahí me ha tocado Dios, me ha dado la salvación en ese mes de agosto. Y la santidad me ha dado en mes de marzo, la santificación me ha dado. Yo le doy gracias por todo lo que me ha dado Dios, en verdad, que yo esté más fuerte con Él. Y más, le agradezco por esta mi salud. Al pensar que no he podido caminar, subí al auto, así, pero ahora corro y manejo, y siempre lo agradezco a Dios hasta cuando vengo aquí. Gracias, Padre mío, que me he salvado tus pies. Esos mis piecitos me dan el corro desesperada, pero sí, ahora soy. Siempre todo lo que dice hay que obedecer, todo lo que el Padre nos dice, que el Padre es Dios Todopoderoso. Nada más puedo decir, hermanitas, que siempre tenemos que estar con Dios y perseverar en estar en conocimiento de la palabra de Dios, estar constante. Ahí nos va a tocar nuestro Dios Todopoderoso. Cuando leemos la palabra de Dios, a mí me ha tocado así. Leía una cosa, lloraba, decía, yo era así. En cada momento después de la salvación lloraba, decía, yo he sido así, yo he sido también así. Humilde, sí, lo digo, en eso sí he sido humilde. No he sido una persona así, también humilde he sido siempre. Y cuando me tocaba mi corazón en cada palabra, que hay una palabra que nos da esa palabra, cuando tenemos algunas pruebas y todo de gana, hay ratitos, como Dios dice, a ver esto, y acaso la Biblia, esto sí, papá, tienes que decir. Le dice Dios, confía en mí, dice, y hay que confiar en Dios. ¿Para qué? Para que estar en una comunión con Dios. Y en la comunión de Dios, si estamos en esa comunión de Dios, estamos siempre con el Señor. Y yo todas estas cosas lo he tratado y lo doy gracias a Dios. Y también doy gracias de mi hija, a que ella quisiera que venga a dar su prédica. Dice, amada, esto es mami, no viene aquí porque ratitos no le puedo exigir, pero ella viene. A mí esto me dice, no hay que durar cuando viene siempre las pruebas, viene a las pruebas. Si vamos sin pruebas, no vamos a ser hijas de Dios. Con pruebas vamos a ser hijas de Dios, porque el Señor Jesucristo ha sufrido por nosotros, mucho más ha sufrido por nosotros. Si nosotros, ratitos, estamos por una cosita, un dolorcito que nos cortamos, nos duele, y el Señor Jesucristo tanto ha sufrido por nosotros, y cuando hasta la gente nos hace cosas malas, bueno, pues hay que dejar en manos de Dios y estar con Dios, ¿no? Dejar que sea, hay quien me dejó por esas personas, hacer muchas cosas. Yo, en verdad, que leyendo la palabra de Dios he conocido mucho más. Y quiero que me enseñe mucho más el Señor, que me dé sabiduría de su palabra, y estar con Él en esa comunión, porque si yo voy a hacer cosas malas, ya no voy a tener esa comunión con Dios. Y eso no lo quiero perder, ese amor primero que me ha dado mi papá, nuestro papá, Dios Todopoderoso.
Nada más puedo decir, hermanita, que si leemos adelante, hermano. Bien, hermanos, de esta manera las horas han llegado. Agradecer a Dios por esta hermosa enseñanza. Gracias, hermano Luis. Sigue adelante. Creo que no basta, ¿no? La lección. Creo que nos falta un poco más profundizar. Quizá más importante sería ver cada uno contar su experiencia, cómo ha recibido la salvación. Entonces, quizá uno ya puede entender de esa manera, ¿no? Entonces, hermanos, en esta tarde, qué importante saber acerca de la salvación. Entonces, hermanos, en esta tarde podamos preparar más clases. ¿Estaría bien, hermanos? No necesitamos tiempo, porque el tiempo, creo que no en una clase, en una enseñanza vamos a poder entender esta obra que es tan importante. Sería bueno, hermanos, quizá proyectarnos más enseñanzas acerca de la salvación. ¿Están de acuerdo, además, hermanos? Quizá, y esto nosotros vamos a completar, como ya hemos escuchado una enseñanza hermosa, y nosotros posteriormente, hermanos, estaremos preparando esta enseñanza, ¿no? Porque el hombre necesita la salvación. Creo que tendrá un corte, ¿no? Mira, hermanos, entonces vamos a preparar otra lección más. Ya tenemos una base, entonces sobre esa base, hermanos, nos vamos a preparar. Dice acá, el hombre necesita salvación. ¿Necesita salvación o no? El hombre necesita salvación. El hombre necesita salvación. ¿Por qué necesitará, hermanos? Porque el hombre es pecador, ¿no? ¿Qué más podemos hacer división? El hombre necesita salvación porque está muerto espiritualmente. Cuando no conocemos al Señor, estamos muertos espiritualmente. Claro, físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. El hombre necesita salvación porque está condenado a la perdición. Entonces, hermanos, hemos escuchado una hermosa enseñanza. Sobre esa base, hermanos, vamos a preparar otra lección más. ¿Está bien, hermanos? Por la tarde. Exacto, ¿no? Una clase participativa, ¿no? Entonces, pero hoy por la tarde hemos escuchado la enseñanza, entonces sobre esa base, hermanos, vamos a preparar, y no sé, creo que no va a ser uno solo esto, la enseñanza, veremos el tiempo, el tema, cuántas clases vamos a necesitar, pues no tenemos tampoco tiempo medido, no, tenemos que terminar en un mes, estaremos aprendiendo, hermanos, esta clase de salvación, y posteriormente estaremos entrando a la santificación, ¿no? Pero ya teniendo una base, experiencia, lo que vamos a escuchar. Pues así va a ser, hermanos, nuestra enseñanza de este próximo domingo. ¿Algo más, hermano Rudy? Ya ve, hermanos. Hermanos, hermanas, a medida que estaba exponiendo, también estaba tratando de pensar, se me venía a la mente. La mayoría de nosotros decimos que la Biblia es un libro que tiene poder, ¿no? Y si necesitamos la salvación, hermanos y hermanas, y este libro es capaz de salvarnos a nosotros, lo que nos salva no es la tapa, el externo, sino yo aquí estaba escribiendo a medida que exponía nuestro hermano Luis, decía, la Biblia es un libro, pero el leerlo, el aplicarlo, cambia la vida. Y a eso se le conoce como salvación. Su contenido tiene el poder suficiente para convertir al drogadicto en una persona consciente. Su poder, la palabra de Dios, el poder que tiene ahí adentro es capaz de convertir al ladrón en una persona honesta. Podemos ir describiendo varias cosas, pero lo que quiero llegar, ¿cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Nos habla a través de su palabra. Todo lo que hay aquí, eso es lo que nos va a cambiar. Ahora bien, como un último pensamiento traía a la mente. ¿Usted cree, es una pregunta, ¿no? ¿Usted cree que la
Biblia es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Creemos. ¿Ustedes creen que todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir? Se va a cumplir. Ahora, hermanos y hermanas, cada uno en sus corazones. Si hoy llegase a tocar la trompeta, ¿te irías con el Señor? Esa respuesta es personal. Si hoy llegara a tocar la trompeta de Dios, ¿te irías con el Señor? Una pregunta fuerte, ¿no? Si lo pones a pensar. ¿Pero qué necesitas para irte con el Señor? Salvación. Y ese es el tema, ¿no? La salvación. Ahora bien, como una conclusión que yo saqué, si tú no estás listo hoy, si tú todavía faltas, si tú todavía aún no has conocido a Cristo, no tienes en tu vida, puedes arreglar el día de hoy. Puedes levantarte, orar, decirle a los hermanos y hermanas o a los pastores, decir, aún me falta la salvación, oren por mí. Ir a los pies del Señor, arrodillarte y decirle, Señor, aún me falta, pero me estás dando la oportunidad. Aún hay tiempo para que mi vida esté arreglada delante de ti. Aquellos que faltan arreglarse, aquellos que se han desviado del camino. Y algo que me ponía a pensar bastante, harto se habla acerca del corazón, ¿no ve? La Biblia habla acerca del corazón. Descubrí algo importante. Dios utiliza el corazón, pero Satanás utiliza los sentimientos. Utiliza los sentimientos. Cuando ustedes se encuentran en dificultades, todo, ¿ve? La emoción es lo primero que salta, ¿no ve? Y a través de eso entra Satanás, usa los sentimientos para que tú puedas cometer quizás las peores cosas, homicidios, asesinatos, adulterios, fornicaciones. Los sentimientos están ahí. Pero Dios quiere rescatar el corazón, quiere hablarte a ti, pero a través del corazón. Y cuando tú hablas con el Señor, tu corazón está con un corazón de carne, Satanás ya no puede hacer nada, porque el sentimiento se ha hecho a un lado, las emociones se han hecho a un lado. Tú estás conectado con el Señor, salvación. Eso es lo que quiere de nosotros. Dios nos habla en el corazón, nos habla a nosotros. La mente está aquí, ¿lo ve? Y en aquí rápidamente maquina, sin pensarlo, sin función de esto, estas cosas. Cuando este corazón está lleno de emociones, se reacciona nomás así, corazón duro, o sea, no piensa, no siente nada, el corazón nos reacciona rápidamente, pero cuando esto está conectado, estamos con el Señor, ¿lo ve? Ya no hay lugar para el Satanás. Bueno, eso sería como un breve complemento. Bien, hermanos, como las horas han llegado, entonces vamos a continuar en las próximas lecciones. Ya, hermanas, oren por esta enseñanza, pero vamos a conversar nosotros con el hermano Luigi. Vamos a preparar a ver una tarde con él, voy a coordinar. Entonces, vamos a tener más enseñanzas sobre esta salvación. Entonces, tenemos que entender qué es la salvación. La salvación es la liberación de los pecados, estar libres, ¿no? Entonces, hermanos, estaremos profundizando, que Dios nos dé más sabiduría para poder enseñar, también para poder entender la palabra. La salvación es un cambio radical, diciendo otras palabras, a 180 grados, ¿no? Entonces, hermanos, y ese cambio tiene que verse en la salvación. Y Pablo también nos ha hablado, ¿no? En el 2 Corintios 5:17, ¿qué es? ¿Qué se dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, entonces las cosas viejas ha dejado. Entonces ese cambio radical tiene que haber, hermanos. Entonces en esa tarde, que Dios nos bendiga, que tenemos que ir todos felices, que hay una opción. No se sientan tristes aquellos que no tienen salvación. Dios
siempre está presto para poder darnos esa salvación. Entonces, hermanos, en esta tarde, el Señor que nos bendiga.